Liberales chairocomunistas contra conservadores fifís de ultraderecha. Como si del siglo XIX se tratara, con la accesibilidad de las redes sociales, como Facebook y Twitter, de nuevo el mundo nos ha dividido entre capitalistas y comunistas, o más bien, una versión muy caricaturesca de estos. Para agosto del 2019, en México se ha abierto una encarnizada batalla entre las legiones pro vida y las feministas en pro de la legalización del aborto. Con la llegada al poder del presidente de pseudoizquierda, Andrés Manuel López Obrador, no es ningún secreto que la facción más conservadora y católica del país no está para nada contenta. Y es que en poco tiempo, en menos de 5 años, el partido Morena llevó a AMLO al poder con una victoria arrolladora. Justo en la campaña presidencial, era muy común escuchar a las personas decir un discurso repetido hasta el cansancio. AMLO nos va a convertir en Venezuela. AMLO es castrochavista y va a expropiar las empresas. Nos va a quitar las casas y se las dará a la gente que no trabaja. Le quitará parte de la fortuna que hemos hecho y se la dará a los pobres. Si tienes 2 casas te quitará una y se la regalará a alguien. AMLO es un peligro para México. El dólar va a estar en 25 pesos si él gana. Va a cerrar las iglesias y nos convertirá a todos en ateos. El PAN es un partido que históricamente fue oposición al partido hegemónico, el PRI, y pretendió durante años llegar a la presidencia para cambiar el sistema político predominante. Las estructuras del poder en el partido son predominantemente católicas, pues han sido permeadas por organizaciones tan poderosas e influyentes como lo es el Yunque, una organización que está vinculada también al Partido Popular en España. El PAN representa los intereses de la Iglesia Católica, y recordemos que es la Iglesia con alrededor de 8,000 millones de dólares en activos en el Banco Vaticano, múltiples empresas como escuelas, editoriales, multimedia, televisoras, universidades, hospitales, orfanatos, etc. Entonces, más que una organización religiosa, es una empresa transnacional con una gran cantidad de poder. Cuando hablamos de dividir a la población en 2 bandos, generalmente estamos hablando de ricos contra pobres, capitalistas contra comunistas, gente que vive en la opulencia de Estados Unidos o en la pobreza de Cuba. Esto es más bien una lucha de clases, de ideologías opuestas, donde cada uno toma lugar en el bando al que cree que pertenece. Mil veces he escuchado a gente de clase media, más bien pretendiendo ser clase alta, con tarjetas de crédito pujando en deudas creyendo que es rica. Hay una diferencia increíble entre la clase media y la clase alta. Sin embargo, las personas de clase media creen que están más cerca de la clase alta de lo que realmente están. Cuando vas a un hotel en Cancún, pagando con tu Mastercard, recuerda que mientras tú pagas a meses sin intereses para pasar 2 días y 3 noches en un hotel, hay una persona que es dueña de ese hotel o de una cadena de hoteles y que quizá tiene una isla entera. Quizá mientras tú pagaste un boleto de avión, quizá él tiene un avión o un helicóptero privado. Si una persona clase media perdiera su empleo el día de hoy y no encuentra trabajo en poco tiempo, ¿cuánto tardaría en ser embargado por la falta de sus tarjetas? ¿Cuánto asciende su deuda? Puede perder hasta su casa por pagar una hipoteca. Si se enferma de cáncer y tiene que pagar costosos medicamentos, o si hay un accidente que te impida trabajar, ¿por cuánto tiempo puede mantener esa enfermedad? Mientras está en la flor de la juventud y se tiene un trabajo estable, es fácil sentir que se tiene dinero, que se es rico y que hay un ingreso constante. Sin embargo, la riqueza de una persona es directamente proporcional a sus deudas. ¿Qué pasa si el ingreso fijo se va? Allí se notaría realmente qué tan cerca se estaba de ser pobre. De la clase baja a la clase media hay 2 pasos de diferencia, pero de la clase alta a la clase media hay 10 kilómetros. Aquí es donde pregunto, ¿somos realmente fifís? ¿Es correcto mirar con desdén a la gente pobre por su tono de piel? Durante las elecciones del 2018 se decía que se votaría por López Obrador con la mugre de sus codos, un término elitista que encasillaba al votante de AMLO, que tan cariñosamente tachan de chairo, como de tez morena y pobre. Ser chairo significa ser apoyador de López Obrador, pero también es un sinónimo de huevón, de flojo, de mantenido, de vividor de las becas del gobierno, además de ignorante. Por ende, simpatizante del socialismo, al que defienden, como
quitarle al rico para dárselo al pobre. Lo cierto es que incluso el presidente ha caído en este maniqueísmo muy conveniente de dividir al país entre conservadores neoliberales y el pueblo bueno y sabio. Al presidente le conviene el apoyo de su base social, ya que es lo que le otorga poder. Los pobres son mayoría. Entonces lo que parecen ser dos bandos enfrentados, el de los chairos huevones, apoyadores del presidente, que para recibir el dinero se le quita a los ricos, contra el bando de los ricos trabajadores conservadores, que con sus impuestos mantienen al país. ¿Pero es esto realmente cierto? Primero vayamos al presidente. El presidente es ateo, es anticatólico, es cristiano evangélico. Realmente no queda clara la afiliación religiosa de AMLO, puesto que pareciera que no tiene tal. Su hijo se llama Jesús Ernesto, por Jesús y Ernesto Guevara, lo que pareciera ser dos ideas totalmente antagonistas entre sí. Por un lado, un barbón fundador del cristianismo, y del otro el barbón guerrillero de la Cuba socialista. Yo soy cristiano, en el sentido estricto de la palabra, dijo alguna vez en una conferencia mañanera. Pero también en una entrevista le preguntaron: ¿cuánto trae Andrés Manuel en su cartera? Y el tabasqueño sacó un Sor Juana de 200 pesos y una estampa con un lado de la Virgen de Guadalupe y un San Benito al reverso. También el PG ha sido padrino de bautizo del empresario Miguel Rincón, lo cual no podría de no ser católico. Otro dato es que su propio partido, Morena, hace referencia a la Virgen de Tepeyac. Si Andrés Manuel fuera un estricto católico o un estricto cristiano, no participaría continuamente en rituales de pueblos originales de las comunidades indígenas, pues estos se consideran paganos y son condenados por las propias iglesias. También ha apoyado al PES, Partido Evangélico, al mismo tiempo que al PT, el Partido del Trabajo, que es en esencia de izquierda. Entonces, ¿Andrés Manuel tiene alguna corriente dominante? Pareciera que no, que él es pragmático. Ve más la utilidad de apoyar a diferentes sectores de la población, por más distintos que sean. Cuando se le pidió reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, simplemente evadió el tema y jamás apoyó abiertamente a Nicolás Maduro. No tomó partido ni a favor ni en contra. Él solo se limitó a hablar de la no intervención. Entonces, para ser un presidente supuestamente de izquierda, no ha aceptado abiertamente ser ni de cerca marxista. Entonces, ¿es un mito que AMLO sea socialista? Parece que sí. Habla en contra del neoliberalismo, la corrupción, y está a favor de las políticas sociales, pero no parece adoptar para nada un modelo de izquierda. Al contrario, busca a los empresarios mexicanos para que lo apoyen. Busca rescatar Pemex. Está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos, sometiéndose a su voluntad y evitando a toda costa el conflicto con el vecino del norte. Bolivia, Venezuela o Cuba históricamente se han enfrentado a los yanquis por sus diferencias, sin importar realmente las consecuencias. Entonces, si AMLO no es socialista, ¿por qué se le ha dado esta fama? Parece más bien una cuestión de propaganda que de realidad, y esta propaganda trata de sostenerse del dicho del ser chairo. El chairo es un mantenido del gobierno, según los detractores del mismo, pero veamos ahora este punto. Las becas que se reparten hoy en día son a los adultos mayores, una especie de pensión para que las personas de la tercera edad puedan tener sustento. Nadie se queja de estas y tampoco de las becas para discapacitados. Incluso los gobiernos panistas lo han copiado cuando AMLO lo inventa como jefe de gobierno. Pero tenemos otra beca más, que es la que nos molesta. La beca de los estudiantes. Una beca para la educación básica, media y superior. Y esta solamente se le otorga a los mismos. Esta a veces es criticada porque algunos jóvenes no la utilizan en lo que deberían, para sus estudios. Sin embargo, a veces la utilizan para cualquier otro tipo de cosas, desde cervezas hasta deudas de teléfonos celulares. Realmente esto es algo difícil de controlar y que pudiera implementarse quizá de una mejor manera. Luego tenemos las becas para aprendices, llamadas Jóvenes Construyendo el Futuro.
Esta es la beca que los anti-AMLO llaman la beca de los ninis, la cual muchos de ellos jamás se han dado a la tarea de investigar. Esta beca se otorga a través de un padrón en el que los ninis se anotan para capacitarse como aprendices de un oficio o de una profesión. O sea que para adquirirla se necesita trabajar por ella, lo cual automáticamente significa que dejan de ser ninis. Estos ninis son reclutados por las empresas que también se anotan otro padrón en el cual ellos piden a un trabajador que sea pagado por el gobierno. Otro de los argumentos es que estas becas salen de los impuestos de quienes sí los pagan a través del SAT o del trabajo salariado. Pero esto tampoco es cierto, puesto que los impuestos no solo se obtienen de aquí. Recordemos que cualquier persona que compra un chicle, un cigarro, un refresco, un boleto de camión, medicina, dulces, etcétera, prácticamente cualquier cosa que genera IVA o ISR también está pagando impuestos. Por lo tanto, todas, absolutamente todas las personas pagan impuestos de alguna u otra manera, no solamente los que tienen un trabajo formal. Por lo tanto, no es totalmente cierto que la gente becada esté siendo mantenida por la gente que sí trabaja, sino que todos aportan de alguna u otra manera. Con esto llegamos a la conclusión de que los supuestos bandos están menos definidos de lo que pudiera pensarse, porque ni los chairos son comunistas, puesto que no apoyan al gobierno que no lo es, ni los fifís conservadores son tan ricos ni tan pudientes como lo creen, y que el presidente es quizá tan creyente como ellos mismos. A pesar de que pareciera de que los conservadores tienen una agenda muy clara y repetida hasta el cansancio, ser pro vida, o sea, estar en contra del aborto y los métodos anticonceptivos, ser pro familia, que en contra de los homosexuales, que es estar en contra de los homosexuales y de la ideología de género. Esta agenda no representa a todas las personas o al amplio espectro de la población, sino que se basa en una moral cuestionable y un poco anacrónica, puesto que ya no se corresponde con los tiempos actuales. Cuando se le pregunta al presidente acerca de estos temas, él tampoco fija una postura al respecto. Sí habla de consultar al pueblo y de dejarlo todo a la democracia. Entonces, aun cuando esto llegue a interferir en las ideas de moral, él no lo expresa. Si estuviera a favor de los derechos de los homosexuales, o sea, en pro del aborto, tampoco lo dice. Otra vez observamos que la postura del mandatario es la del no conflicto y sigue sin otorgar puntos de vista. Porque si fija una dura crítica, es con respecto a sus adversarios, los conservadores, pero no en el sentido religioso ni católico de la palabra, sino que llama así a todos los que van en contra de su agenda. Cuando ha recibido críticas del periódico Reforma, por ejemplo, que lo trata de prensa fifí, y cuando este mismo periódico lo puso número 1 en las encuestas previas a la elección, él lo avaló. Algo así pasa con apoyar algo cuando te conviene, ¿no? Desde el gobierno muchas veces se ha criticado duramente a quien lo contradice, jueces, políticos, prensa y medios de comunicación en general. Lo mismo sucede con sus seguidores, quienes llaman chayotero o vendido a cualquiera que cuestione la voluntad del presidente, lo cual también es un error, pues el término chayotero se refiere a una persona que recibe chayote o un pago del gobierno para que hable bien de él, no al revés. Los humanos tenemos una urgente necedad, una urgente necesidad de sentirnos especiales y estar en lo correcto. Nuestro ego y nuestra autoestima depende de ello. Por eso hay personas que desean estar en contra de todo lo que puedan, solo por sentirse superiores o especiales. El problema aquí es que estas posturas tan cerradas, tan cuadradas, son fruto de una forma de pensar sumamente errónea y a la vez útil en el ser humano. Un humano tiende a agruparse en grupos, en bandos, en algún tipo de manera de pensar que vaya de acuerdo con sus ideales. Por ejemplo, un niño nace en una casa católica y será católico.
En una casa cristiana y será cristiano. Musulmana y será musulmán. Si nace en una casa atlista que le va al Atlas, él le irá al Atlas. Si por el contrario es una persona que le va a las Chivas, le irá a las Chivas. Entonces, esta persona necesita sentir que pertenece a algo que le dé identidad. Nunca cuestiona sus creencias o sus gustos porque estos gustos o creencias le hacen formar parte de un grupo religioso, una familia, un equipo, etc. Si la persona llegara a cuestionar estas ideas, entonces tiene miedo a dejar de pertenecer y que las personas lo juzguen o lo expulsen fuera de este grupo. Le tiene miedo al castigo, a la indiferencia, a la falta de protección. Hay algunos sesgos psicológicos que son maneras de pensar o maneras de ver la realidad o incluso de mentirnos a nosotros mismos. Cuando se pertenece a un grupo, se crea una especie de protección. Pertenecer a un grupo religioso, por ejemplo, la luz del mundo, te hace sentir que eres especial, que la gente de tu comunidad te cuida y te arropa, y que además ustedes tienen la única verdad revelada y que nada de esto es cuestionable. Esto en psicología se le conoce como el sesgo endogrupal, lo cual significa que mi grupo, el grupo al que pertenezco, juega como bueno. Y todo lo que está dentro del grupo es bueno. Y es malo todo lo que está fuera de él. La verdad del grupo es única e incuestionable. Y los políticos, las instituciones religiosas y el sistema de mercancía lo saben. Y lo saben aprovechar muy bien y explotar a las personas al máximo. Nosotros somos solamente alguien que les aporta dinero a todos, a las instituciones religiosas, a los políticos, a los equipos de fútbol. No debemos emocionarnos ni sentirnos que somos especiales. Ellos solo quieren nuestro dinero. Lo mismo ocurre en cualquier otro sector de pertenencia. Luego tenemos otro sesgo que se le conoce como el sesgo de confirmación. O sea, que tenemos ideas ya formadas, generalmente desde la niñez, impuestas por los grupos antes mencionados: familia, amigos, religión, raza, cultura, país, etc. Entonces, tenemos ideas que encajan perfectamente con esta forma de pensamiento. Por ejemplo, si soy católico, por lo tanto soy pro familia y a la vez soy pro vida. Estoy en contra de los homosexuales y del condón. Esto encaja con mi forma de pensar. Por lo tanto, solamente escucharé las ideas que vayan de acuerdo con estas características. Si alguien viene y me dice que Dios no existe o que la homosexualidad es natural y no es una perversión como yo la creí, entonces lo voy a tachar de demoníaco, satánico, de que está equivocado o que es una persona malévola. Pero si alguien apoya mi idea anterior, a esas personas la voy a escuchar y le voy a dar la razón, porque confirma mis propias ideas. Incluso Google sabe de esto, Facebook sabe de esto. Entonces el algoritmo filtra las noticias y los posts que van de acuerdo a mi forma de pensar y trata de ocultar todo aquello que va en contra. Así, en nuestro muro de Facebook siempre habrá un feedback, una retroalimentación que siempre confirme nuestras ideas. Incluso en las elecciones presidenciales, para ganar votos a favor de Donald Trump, existen verdaderos ejércitos de bots de ambos lados. Tanto del lado de Hillary Clinton como del lado de Donald Trump hubo estos bots. Y se utilizaron para ganar votos a favor. También del lado de México existieron estos mismos bots, tanto de un lado como de otro, tanto chairos como fifís tratando de ganar adeptos, y solo hacen acrecentar su poder político. El problema de que nosotros mismos nos limitemos en pensar
como un lado, como otro, como chairo, como fifí, es que creamos una mente muy cerrada a las nuevas ideas y nos creamos a nosotros mismos una realidad muy simplona y muy conflictiva. O estás conmigo o estás en mi contra. Como si no hubiera términos medios, como si no se pudiera pensar de dos formas a la vez. No existe una verdad absoluta, ni el presidente es un santo mesiánico pulcro e intachable, como tampoco es el descerebrado que no sabe lo que hace. Todo depende de quién lo juzgue. Entonces, podemos tomar partido de un lado o del otro, pero solo nosotros saldremos afectados cuando nos demos cuenta de que nuestras ideas no encajan con la realidad. Por más maromas mentales que hagamos para tratar de ignorar cuando el presidente haga algo bien, o de quejarnos cuando la cague, porque al final ni podemos ignorar cuando la caga, ni solo podemos aplaudir cuando acierta. Los únicos que salimos afectados somos nosotros, por defender a gente rica o a grupos de poder, mientras seguimos trabajando exactamente igual, mientras ellos siguen enriqueciéndose a costa de nosotros, a costa de nuestros impuestos. Nomás es ver que al rico lo apoyamos, ver a qué rico le vamos, cuando nosotros somos muy ajenos a ese mundo. Lo mismo pasa con los equipos de fútbol, mientras los fans o las barras hasta se matan por ellos, mientras los jugadores ganan millones y se van a vivir juntos, a beber juntos. Lo mismo pasa con los equipos de fútbol, mientras los fans o las barras hasta se matan por ellos, y mientras los jugadores ganan millones y se van a beber juntos, nosotros nos peleamos. Cuando tratamos de dar limosna y de mantener a un pastor con autos de lujo y con mansiones, mientras nosotros seguimos comiendo frijoles. Así de estúpidos somos cuando apoyamos a un bando o al otro. Muchas gracias por haber escuchado este video o este podcast, dependiendo de la plataforma en la que la estés escuchando. Dejo los enlaces y las fuentes en la descripción. No olvides suscribirte al canal si te ha gustado o dejarnos un like. Compártelo con tus amigos y muchas gracias. Esto fue Opinología.